Bueno, pues por allá por 1981, por ciertas cosas que todavía nunca supimos qué fue lo que pasó, permitieron que en la televisión hubiera unas predicaciones cristianas. Eran 8 programas que pasaron en los principales canales de México, tanto aquí como Guadalajara, Monterrey, y nada más. Después los quitaron y ya no quisieron que hubiera más. Pero fue muy bonito, se llamaba una luz de esperanza. Y en esas había un tema cada semana, diferente, drogadicción, esto, lo otro, y todo enfocado a que Dios puede con cualquier problema que pudiera haber. Y a mí se me pidió que yo diera sobre el tema de los negocios y cómo Dios puede también tener una muy importante intervención en los negocios según lo que dice Dios. Era un programa de media hora y yo iba a hablar 14 minutos exactos. No podía ser menos porque entonces los huecos como los iban a llenar. No podía ser más porque el programa duraba exactamente media hora. Y entonces pues me citó el predicador para que yo pudiera tener mi testimonio por escrito, y literalmente yo creo que se lo di como unas 18 veces, con el reloj y esto y lo otro y cuánto. Y fuimos allá a Cuernavaca, a un jardín muy bonito. Ahí lo tengo todavía. Ciertamente yo era un poco más guapo en ese entonces. Pero más, Sí. Y pues salió muy bonito. Inclusive las personas que estaban cantando, hubo unas personas que cantaron ahí una canción que no las conozco, eran de Los Ángeles, estaban llorando cuando di mi testimonio, porque realmente sí, Dios puede usar tu testimonio de una manera muy poderosa. Ahí lo tengo, después lo vemos, pero sí lo tengo muy bien porque pues fueron 1000 veces que teníamos que estar sacándolo para la televisión. ¿Sí? Entonces sí, el testimonio es algo muy importante, es la mejor predicación que tú puedes tener para las personas, que es tu propia vida. Y la mía ciertamente coincide mucho con la tuya en los detalles principales, porque yo nací en la Ciudad de México, de unos padres que realmente pues nunca se llevaron bien. Mi madre venía de una familia muy adinerada y mi padre de una familia muy pobre, y entonces había muchísimos problemas de cómo tener una filosofía adecuada en cuanto a las cosas materiales. Y desde muy temprano yo vi cómo mi madre pues era una persona muy religiosa, pero no concordaba su religiosidad con lo que pasaba en la casa. Inclusive iba a la iglesia diario. Yo creo que para agarrar energía y poder pelearse bien durante el día, no lo sé, pero sí las cosas no estaban bien. Nada más éramos yo y una hermana mía, después de mí. 10 años después llegaron otras 2 hermanas, y luego otros 10 años después llegó otra para que fuéramos 5. Pero en mi vida yo vi que realmente la religión pues no me ayudaba en nada. Yo no veía congruencia en mi casa y muy rápidamente empecé a descartar la religiosidad de mi vida. No era para mí. Yo era una persona muy agresiva, una persona muy determinada, y yo quería sobresalir en las cosas importantes para mí, y ciertamente una conexión con Dios no estaba en mis planes. Al contrario, yo quería sacar las muy buenas calificaciones, ser el primero y sobresalir en las diferentes cosas de los honores de la escuela y todo, y lo lograba porque sí me dedicaba mucho a eso. Inclusive pues me decían que yo nunca jugaba, que me la pasaba yo siempre estudiando y que eso era malo, que porque tarde o temprano pues habría consecuencias, que las hubo.
Entonces, para la edad de 12, 13 años, yo estaba ya muy lejos de cualquier situación que tuviera que ver con Dios, porque religión y Dios para mí era lo mismo, era lo único que yo sabía, y entonces, pues, para nada. Así, yo tenía muchos planes de hacer algo diferente, de sobresalir en las cosas que pudiera, y para la edad de 15 años, cuando mi padre tuvo que cambiar de empleo, de la Ciudad de México e irse a la ciudad de Mexicali, allá en la frontera, que para mí pues fue una puerta para yo agarrar otro camino diferente. Yo me acuerdo que estando él en Mexicali nos invitaron a la familia para que estuviéramos unos días con él mientras se hacía toda la mudanza de la familia para allá. Y fuimos a Disneylandia en esa época y yo tendría 16 años. Y ese día allá en Disneylandia pues yo vi a las guías que dan ahí estas chicas gringuitas y yo dije, yo quiero una de esas, yo me voy a venir a Estados Unidos y yo voy a estudiar por acá. Y efectivamente lo hice. Yo les dije a mis padres que no me interesaba la educación en México y que yo quería más bien irme a otro país. No estuvieron muy de acuerdo. Yo estaba aquí solo ya en la Ibero, mientras que mis padres se fueron a vivir a Mexicali. Y bueno, yo hice lo imposible por salirme de esto y entonces yo me fui a California. Una persona sí, muy determinada en lo que quería hacer. Mi padre me dijo, yo ni hablo inglés, ni tengo dinero, por lo tanto yo no te puedo ayudar, no me importa. De alguna manera yo lo voy a hacer. Y efectivamente yo llegué a California, inclusive peleándome con los de migración, que ahora sería muy bueno poder pelear con ellos, porque pues yo no tenía ni visa, ni nada, ni permiso de trabajo, ni nada, y yo necesitaba trabajar para poder pagar esos estudios. También mi inglés era terriblemente malo, yo solamente tenía el inglés que tú aprendes en la escuela. The book is red, el libro es rojo. Muy bien, pero claro que me lo cambiaban a azul, ya no entendía yo nada. Y entonces pues tuve mucha dificultad también con eso, pero había una determinación y una obsesión por ser algo diferente. Yo no quería ser la persona que nada más pues te naces, te reproduces y te mueres siguiendo el panorama o el formato que aquí tienen en México, en donde pues tus papás te arreglan las cosas y luego tú, etcétera. Yo no quería eso, yo quería hacer algo, yo lo llamaba grande. Y entonces sí me fui para allá y realmente sí fue muy, muy difícil para mí porque tenía demasiados obstáculos, ya no digamos los de la escuela misma, ¿no? Yo tomaba materias más bien técnicas, matemáticas y física, porque si me metía en inglés e historia de Estados Unidos, pues estaba yo frito. Pero tuve que tomarla y me acuerdo que el profesor dijo para la semana entrante, pues son los siguientes 5 capítulos. 5 capítulos, yo no podía ni leer una hoja. Pero bueno, de alguna manera yo estaba saliendo ahí con muchísimo esfuerzo, pero también con una gran soledad, porque todo este esfuerzo hacía que yo no tenía tiempo para nada. Yo me levantaba muy temprano, tenía yo que ir y competir en una escuela en donde todos no tenían todos estos obstáculos y yo estaba trabajando ya en las tardes, ahí mismo en la escuela. Trabajaba yo y no sé de qué, de mozo y trapeaba o no sé qué hacía yo, pero sí me ganaba unos cuantos dólares porque yo necesitaba el dinero para poder pagar las cosas. Y ese verano, los veranos eran lo más importante porque cuando tú podías acumular más dinero trabajando mucho tiempo. Y entonces pues yo buscaba desesperadamente trabajo y no había. Entonces pues de lavaplatos ahí en un restaurante y yo trabajaba 8 horas de 2 de la tarde a 10 de la noche y cuando no llegaba el lavaplatos de las 10 de la noche a las 2 de la mañana yo traía una gran sonrisa porque era doble para mí, yo necesitaba el dinero y no me importaba que yo tuviera que desvelarme, aunque en la noche pues no llegaba tanta gente de todas maneras, ¿no? Entonces yo contaba mis dolaritos y los guardaba porque llegaba septiembre y había que pagar la escuela y los libros y la comida y todo eso. Y era una cosa así muy pesada para mí, pero no me importaba,
no me importaba porque esa era la determinación que yo había tomado y era una persona pues muy, muy determinada y disciplinada en las cosas que yo quería. Sin embargo, se estaba estropeando mi alma. Era una persona muy sola, era una persona que realmente no tenía tiempo para nada y pues me sentaba y me sentía yo muy cansado cuando por fin a las 11, 12 de la noche pues estaba yo preparándome para el siguiente día levantarme otra vez a las 6:30 de la mañana y seguir con las rutinas que yo necesitaba hacer. No había quien me hiciera la cama, no había quien me hiciera un desayuno como yo estaba acostumbrado acá en México, para nada. Yo tenía que, inclusive yo no sabía muy bien lavar la ropa, pero pues yo la lavaba y me la ponía pues sin planchar, pues ni modo. Y así eran estas cosas, pero eso me estaba arrinconando a tener una soledad cada vez más grande. Me acuerdo muy bien que en las noches ya para dormirme a veces yo prendía el radio y había un predicador, o yo no sé cómo llamarlo, yo no sabía nada, pero hablaba cosas de Dios y me gustaba escucharlo. Entonces me ponía a escuchar eso mientras yo me estaba ya durmiendo, pero bueno, no acababa lo que él tenía que decir porque ya estaba dormido, y al día siguiente me olvidaba de todo eso porque yo tenía que continuar con todas las 1000 cosas que tenía que hacer de responsabilidades. Y así fue mi vida, en donde a través de gran sacrificio, pues yo salía adelante. En Navidad yo no podía ir a mi casa porque era un tiempo también para ganar dinero. Y yo trabajaba en una tienda de caballeros, en donde pues yo vendía los sacos y los pantalones y no sé cuánto, ¿no? Y a veces me había una chamarra que me gustaba muchísimo, que costaba $14, pero yo no la podía comprar porque no, era demasiado para mi presupuesto y yo decía, ese dinero lo necesito para tal libro de cuando yo entre en enero y no sé qué. Entonces, pues así es, y mi situación en mi casa también pues no era tan buena porque yo no llegaba, no tenía que trabajar y llegaba a veces 2, 3 días, aunque estaban cerca. Yo estaba en Los Ángeles, ellos estaban en Mexicali, pero pues no había tiempo. Y durante la escuela yo tenía realmente 3 trabajos, porque yo lavaba los baños de todos los dormitorios, diario 2 horas y el sábado 6 horas. Y entonces pues era muy buen dinero para mí. Yo decía, no me das otra hora más, adelante, porque puede ser muy buen dinero para mí. Un profesor, porque además pues sí era yo muy disciplinado en la escuela, yo era asistente de profesor, ya para ese entonces mi inglés era un poquito mejor, ya me entendían cuando yo decía mi nombre, y entonces me usaba él como su asistente y yo estaba siempre calificando todas las tareas y no sé cuánto, y ganaba otro dinerito. Y tenía un tercer trabajo que era los lunes en la noche, recoger todas las sábanas de todos los dormitorios, me las traían los chicos para yo contarlas y darles sábanas nuevas para la semana y luego ponerlas listas para que se fueran a la lavandería. Y además estudiar hasta altas horas de la noche para más o menos ir sacando adelante la escuela con los obstáculos que yo tenía contra las otras personas que siendo americanas pues tenían menos obstáculos. Y de vez en cuando venía alguna persona y me decía, vamos a ir al cine, ¿no quieres ir con nosotros? Va a costar $2. $2. No puedo ir, no, pero para nada. Además tengo que estudiar y tengo que esto y tengo que lo otro. Para nada, yo era una persona que no podía darme ningún lujo. La cafetería, en donde uno pagaba ya toda la comida por todo el trimestre, era de lunes a viernes. Y entonces el viernes yo sacaba pues 2 manzanas y 3 plátanos y no sé qué, porque el sábado y domingo eran días de dieta. para no engordar mucho, ¿no? Entonces, bueno, así era mi vida y yo no me quejaba porque yo también quería demostrar a mi padre que yo lo iba a hacer, porque mi padre me dijo que yo iba a fracasar y que me iba a encontrar una gringuita por ahí de esas terribles perdidas y que entonces yo iba a dejar la escuela y todo y perder todo. Y yo decía, no lo voy a hacer. Llegué a ser el número 1 en mi carrera porque realmente pues, mi vida era trabajo.
Mi vida era trabajo. Pero había un gran vacío en mi vida. Yo no tenía amigos, yo no tenía amigas. Oye, vamos a ir, ¿por qué no le dices a fulanita que es muy guapa que venga contigo? ¿Cuál? ¿Cuándo? Para nada. Ni tengo dinero para mí ni para ella. Entonces se acabó. Yo no tenía nada. Pero no me importaba, no me quejaba. Yo tenía una meta y la estaba llevando a cabo. Yo estaba estudiando la carrera de ingeniería. En ese tiempo había mucho auge por ir a la luna, y entonces yo estaba en la carrera de ingeniería espacial, en donde, bueno, sí estaba yo teniendo algo de éxito en eso. En los veranos trabajaba en cosas también a veces con compañías espaciales y todo eso. Pero ni coche tenía, y la universidad en donde yo estaba en la carretera. Entonces, para ir al pueblo, pues era un lío, nunca iba yo, pues ni coche tenía. Hoy compro un coche, pero ¿qué te pasa? ¿Cuándo? No hay dinero, ¿sí? Y así transcurrió mi vida. Eso fue bueno porque me fue aplastando a decir, bueno, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué vida tan terrible tengo yo de gran soledad? Y no sé, pero seguro que en la universidad había una vida cristiana, en donde sí había grupos cristianos, pero como yo no me metía con nadie, ni compartía con nadie, porque estaba tan ocupado, pues nunca tuve yo ninguna oportunidad, nadie se me acercó para hablarme de Cristo, ¿sí? Y así fue. Así pasó el primer año, y el segundo, y el tercer año, y en el tercer año tuve un poquito de respiro, porque una persona se me acercó. Cada verano era un lío conseguir trabajo, porque pues yo no sabía nada más que lavar platos o atender gasolina y de los automóviles, y eran trabajos de muy poca paga y de muchas horas, pero bueno, ni hablar. Entonces vino una persona y me dijo, oye, fíjate que tenemos a este señor que necesita que le cuiden y le den de comer a sus gatos, y entonces pues a lo mejor puede ser un trabajo que te interesa para el verano. Y paga muy bien, porque paga 25 centavos más que lo que es el salario mínimo, y un dineral para mí. Y además puedes trabajar las horas que quieras, porque no le importa si llegas a las 6 de la mañana y te vas a las 10 de la noche o te vas a las 5 de la tarde. Y yo dije, pues hasta en la noche me quedo, no hay ningún problema. Y así es que, pero no tenía coche. Y entonces, pues yo no sé por qué me invitaron a que diera una plática sobre México con los Rotarios una vez, y ahí conocí un banquero y yo me le acerqué y le dije, oye, necesito un préstamo porque necesito comprar un coche, porque con ese coche voy a ir a trabajar y voy a ganar dinero. Me dijo, vente al banco. Y entonces, ¿cómo voy al banco? Pues le tuve que pedir que me dieran un aventón por ahí, ¿verdad?, para poder ir al banco. Y fui al banco con este señor y me dijo, ¿cuánto necesitas? Le dije, necesito $90. ¿Y cómo los vas a pagar? Bueno, yo puedo pagar $10 mensuales, más los intereses. Ok, firma los papeles y no sé qué, me dio $90, y ya tenía yo el coche que iba a comprar, que me iba a costar $90, cochecito muy bonito, por cierto. Me compré mi coche y fui a ver al señor de los gatos. El señor de los gatos, el señor McDonald, tenía gatos, y entonces él tenía cerca de 300 gatos. Era un señor que pues tenía una gran carga por los animales, y entonces él, todos los gatos que se encontraba por todos lados del vecindario y más allá, se los llevaba a su casa. Y los tenía por chiquitos y grandes y por sexo y no sé qué, no sé cuánto, bien organizado todo, y hay que darles de comer a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde con las vitaminas adecuadas y no sé qué y no sé cuánto, y además limpiar todas las cajas y no sé qué. Y yo dije, yo encantado. Y yo llegaba a las 6 de la mañana a trabajar a esa casa, y trabajé todo el verano. Oye, ¿no quieres tener un día de descanso? Vamos a ir a un picnic. Yo decía, espérame, $2 por 10 horas. No puedo. No puedo, necesito el dinero. Y así fue. Pero este señor McDonald era un viejito ya grande, de 80 años. Yo no tenía a Cristo, yo no sabía nada más que mi determinación de salir adelante. Pero ahí como a las 10 de la mañana sí me decían, ¿no has desayunado? Y la respuesta obvia es que pues claro que no he desayunado. Vente, y ya me daba a desayunar y nos sentábamos y platicábamos. Tenía una novia
que era la concesionaria de la Cadillac en San Francisco, que ella tenía 86, que algo así. ¿Sí? Y siempre estaba borracha. Y entonces este desgraciado se lleva todo el dinero y lo gasta en gatos, así como es posible. Yo no me metía y yo trabajaba 12 horas diarias, 7 días a la semana. Llegaba el sábado y me daban mi cheque, y ese cheque se iba al banco. Y yo veía libros, veía colegiatura, dije, perfecto. Y eso me salvó para no tener tantos problemas financieros y poder dedicarme más bien a la escuela. Y bueno, pero esa era mi vida. Y cuando yo terminé la ingeniería, que sí la terminé con honores y todo y cuanto, ya me ofrecieron un buen trabajo, en donde sí lo agarré y ya compré un coche nuevo, y llegué a este lugar allá en Wisconsin porque yo quería algo diferente y nunca había visto nieve, y dije, pues vamos a la nieve y no sé qué, y me fui para allá y estaba yo trabajando en el departamento internacional ahí de esta empresa de aire acondicionado. Irónico, de aire acondicionado donde hace mucho frío, pero bueno, así es. Y entonces, pero bueno, yo tenía una manera ya de vivir, y entonces yo trabajaba muchísimo. Es más, yo iba a ser el presidente de la compañía en 1 o 2 o 3 años. Así trabajaba yo. Y además, en las noches, estaba yo tomando la maestría en negocios, porque como fui ingeniero espacial, y ya no quise esa carrera porque como no era americano, iba a haber muchas trabas, iba a haber muchas cosas que yo no podía hacer. Entonces dije, pues adiós. Y me metí más bien a la cuestión comercial. Y en las noches yo estaba estudiando la maestría en administración de empresas. Entonces Carlitos trabajaba todo el día, estudiaba todo el día, el fin de semana se la pasaba trabajando y estudiando. Así era yo, esa era mi vida. Y claro, el hueco que yo traía en mi corazón no podía ser más grande. Lo tapaba con más actividad. Porque bueno, si tenía un poquito de tiempo, a mí siempre me gustaba el deporte, y entonces me metía ahí a cansarme un poco para irme a dormir. Pero eso es todo, ¿eh? Salir con una chica, pero jamás. Ni tenía tiempo para ella. Además era súper egoísta y no quería tener tiempo para ella y no tenía dinero. Entonces, adiós. Así era yo, una persona súper egoísta, pero muy determinada. Terminé la maestría en la noche, porque además le pedí a la empresa que yo pudiera ir un semestre directamente a la Universidad de Wisconsin para terminar esa maestría, y la terminé con muchos honores, porque yo no tenía otra manera de vivir más que trabajar y trabajar y trabajar. Inclusive tenía maestros que pues me querían promover. Mira, Carlos, mandé una carta aquí a ver si consigues un trabajo porque tú eres muy bueno y bla, bla, bla. Y efectivamente me hablaron del Banco Mundial en Washington para que yo como mexicano pudiera trabajar para el Banco Mundial. Y en ese entonces, ya con tanto vacío que traía yo adentro y tantos líos que yo traía, dije, pues hay que hacer algo que no sea trabajo, hay que tenga un significado esta vida, porque me parece medio tonto nada más levantarte, ir a trabajar todo el día y dormir y hacer eso todo el día, todos los días, toda tu vida. Y en el Banco Mundial, pues ayudan a los países, dan dinero para que los países puedan, etcétera. Y entonces yo me lavé el coco un poco, y con la recomendación de estos profesores me fui a trabajar al Banco Mundial. La empresa donde yo estaba trabajando ya me había ofrecido que me viniera a México a abrir mi propia empresa y ser el distribuidor de ellos en México con los equipos de aire acondicionado. Pero yo dije que no. Yo iba ahora a ayudar al mundo. Y de Dios para nada, ¿eh? Estaba pero totalmente muy fuera de todo eso. Y entonces yo fui al Banco Mundial, llegué allá a Washington, muy bonito, un joven, pues de 20 y tantos años, abriéndose en un mundo, porque Washington pues, es muy bonito, y cuánto, ¿verdad? Y trabajé para el Banco Mundial 1 semana. Porque en 1 semana me di cuenta de que el Banco Mundial no ayuda a nadie. Son puros celos, son puras intrigas, son pura política, de quién le pega a quién y no sé qué. Y yo dije, ¿cuál? O sea, esa es nada más una pintura que tiene en la parte de afuera de la puerta, que es una gran empresa que ayuda, pero la verdad no es cierto.
Y entonces yo agarré el teléfono, le hablé a la compañía con la que yo trabajaba y le dije, oye, ¿todavía tienes esa situación en México? Porque si aquí se trata de ganar dinero y de trabajar mucho, pues yo soy un experto. Sí, 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 Carlos, no sé qué, no sé cuánto. Y ellos me mandaron a México. Llegué a México, puse una oficinita chiquita y yo vendía los productos de esta empresa. Y claro, claro que yo iba a tener éxito porque además yo trabajaba todo el tiempo. ¿Eh? El cine no lo conocía, ir a tomar por ahí un café o un trago, no sé qué, jamás. Me parecía a mí pérdida total de tiempo, porque además era yo muy eficiente en mi tiempo, te voy a dedicar 2 minutos para esto, entonces, todo arreglado, así era yo. Pero mi vacío era muy grande, porque yo puse un gran departamento muy bonito, y era un departamento de gran soledad. No tenía ni perro que me ladrara. Yo llegaba en la noche cansado y pues nada. Sí tenía una muchacha que venía y limpiaba y todo y nada más. Pues sí estaba complicada la cosa y se estaba ya llegando a una crisis tremenda de mi gran soledad. Y entonces siempre tenía yo mucho contacto con mi familia ahí en Mexicali y una de mis hermanas, la que me seguía, era una persona también brillante, con también un problema muy grave de trabajitis, y entonces le dije, vente a México conmigo, lo que tú necesitas es un poco de cambio y no sé cuánto. Ella estaba esperando que terminara el presidente Echeverría, porque entonces entraba López Portillo y ella estaba saliendo con su sobrino, no sé quién, una persona muy importante que la tenía muy apantallada porque él llegaba en avión a saludarla ahí a Mexicali, ¿verdad? Claro que con el dinero del pueblo y el avión del pueblo, ¿verdad? Pero no importa. Y entonces sí, todavía pasa lo mismo. Y entonces, pues ella dijo, pues no sé, se vino a México a vivir conmigo para que yo también tenía un poco de compañía. Estamos hablando de finales de 1976, en donde yo tenía 10,000 millones de problemas porque además era muy agresivo y la persona me decía, ¿quieres el pedido? ¿Y me vas a entregar el viernes? Ah, claro, claro. Y me daba el pedido y yo lo entregaba el viernes y entonces era un problemón. Pero yo tenía 10,000 problemas, no podía dormir, o sea, yo iba a la tumba pero rapidísimo. Pero así era yo, esa era mi personalidad. Llega mi hermana y mi hermana viene con un problema muy, muy grave, que este gran señor, con avión y todo, era casado. Y entonces mi hermana, pues claro, le dijo que adiós y no sé cuánto, eran tiempos un poquito más morales. Y dijo, no, para nada, pero venía con el corazón destrozado y entonces pues lloraba ahí todas las tardes. Yo no tenía tiempo ni para consolarla, yo tenía mis propias broncas. Y además, si la pudiera consolar, pues yo no sabía ni qué decirle. Ya no sabía ni qué, bueno, ahí no sé qué, lloraba todo el tiempo. Y le dije, pues vete a jugar tenis conmigo, vamos los sábados y no sé qué. Y no sabía qué decirle. ¿Sí? Y entonces, a través de unos amigos, ella consiguió un trabajo en la Comisión Federal de Electricidad de aviadora. Aviadora quiere decir que no iba a hacer nada, sino nada más. Porque entrando López Portillo sí tenía un trabajo que le estaba esperando, ¿no? Y entonces ella va a la Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando de 1976, y ella, pues muy brillante, tenía esta maestría y cuánto, pero no estaba haciendo nada, sino nomás llegaba ahí a sentarse. Y entonces una tarde conoció a una secretaria que estaba por ahí sentada con una Biblia en la mano. Y esta muchacha le empezó a hablar a mi hermana de Cristo y le dijo que era una pecadora, que ella necesitaba reconciliarse con Dios. Y le dijo, mira niña, por favor, esa Biblia, la Biblia tiene muchas contradicciones. Y entonces esta secretaria le dijo, pues afortunadamente aquí tengo una Biblia para que me muestres una. Y mi hermana, pues, no supo qué decir, porque ella jamás había abierto una Biblia. Y la verdad, y veía en ella algo diferente. Al día siguiente, mi hermana estaba haciendo una decisión para Cristo con esa secretaria. Más o menos
septiembre de 1976. El 1 de septiembre de 1976 vino para México la primera devaluación en 20 y tantos años, que realmente desestabilizó mucho a México, nadie sabía qué hacer. Y yo también, con mi empresa, y ya tenía yo 100 obreros y quién sabe qué, 1000 líos que traía yo, y ahora una devaluación, mi vida era, si era caótica, pues ahora estaba peor, con muchos problemas, y yo me sentía muy mal. Y sí me preguntaba, bueno, ¿y para qué hago todo esto? ¿De qué se trata? Pero no puedo no hacerlo. No sé, la corriente me lleva, pero no entiendo para qué me levanto en las mañanas. Si van a ser puras broncas para venir a dormirme en la noche y al día siguiente hacer lo mismo. Y yo me estaba cuestionando mucho. Y de repente llega mi hermana al departamento con una Biblia. Mira, Carlos, déjame leerte lo que dice aquí. Yo, no sé, pero sí ¿qué onda con esta muchachita? Ahora que muy piadosa con Dios y no sé cuánto. Y claro, yo la rechacé todo porque para Dios y yo no teníamos nada que ver. Pero ella sí empezó a cambiar de una manera espectacular en días. Aquella muchacha que lloraba todas las tardes se acabó. Una muchacha tranquila, una muchacha serena, una muchacha estable, una muchacha con una sonrisa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le están dando? ¿Qué le dicen? Y con la Biblia en la mano todas las tardes. Yo llegaba en la noche cansadísimo, con 300 problemas, ella sentada en la sala. Mira, Carlos, siéntate, déjame decirte qué bonito está esto. Deberías ir conmigo. Y bueno, empieza a hablar a mí, que yo soy un pecador, que me voy al infierno, que no sé qué. Y empiezan las broncas porque yo rechazo todo eso. ¿Cómo crees? Yo trabajo, yo doy empleo, yo soy la persona más buena de la tierra y tú me dices que yo soy malo. ¿Cómo? Muchos líos, muchos líos. Pero no dejo de reconocer que ella tiene un cambio muy importante. Yo inclusive lo llegaba a catalogar como milagroso. Porque, pues como un cambio de llorar todos los días, ahora estar totalmente bien. Y no había recibido nada, era la misma persona, el trabajo ahí de no hacer nada, pero ella estaba muy bien, se iba a sus estudios, no sé qué día, y el domingo iba a la predicación. Y me invitaba, vamos, miren, en fin. Ella fumaba mucho, y un día, 14 de octubre de 1976, llego yo a mi casa y me dice, Carlos, estoy celebrando, estoy fumando mi último cigarro. Y lo estoy disfrutando mucho, pero va a ser mi último cigarro porque Cristo, que habita en mi corazón, se está ahogando. Dije, ahora sí está loca. Ahora sí ya está. Pero hay que llevarla al manicomio. Pero bueno, lo importante fue, porque yo era el que iba a comprar los cigarros a las 12 de la noche. Y yo era el que busca por ahí porque esta niña, y yo no fumaba, pero al día siguiente ella deja de fumar y yo estoy seguro que a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 12, va a empezar a fumar y no ha fumado desde entonces. Y ese fin de semana creo que salimos a cenar y me dice, por favor vámonos a una mesa donde no haya humo. Odio el cigarro. ¿Qué le pasa? Y efectivamente, no podía con los que fumaban. Y es que, bueno, había unos cambios muy importantes que a mí me tenían muy sorprendido, muy sorprendido. No estaba cuenteando. Realmente yo veía una vida muy cambiada. Y un poco más adelante, bueno, vinieron los conflictos porque ella quería que yo fuera. Y yo quería que yo no me fuera al infierno. Y que sus hermanos se tienen que ir al cielo. Y bueno, realmente sí me presionaba mucho. Y yo con tantos líos no tenía yo tiempo ni paciencia para ella. Y había muchos conflictos. Y una mañana, en medio de tantos conflictos, ella, para suavizar las cosas en la casa, porque el malvado era yo, ella me prepara un desayuno muy bonito y cuánto, para conciliarnos, ¿no? Y bueno, yo realmente muy enojado, como siempre, le digo de qué se va a morir, y me voy, y no hay desayuno, y no hay nada. Y como a las 11 de la mañana, en medio de 300 juntas y todo el mundo gritando allá en la empresa, ella me habla para pedirme perdón. Y yo digo, a ver,
A ver, déjame ver si puedo entender bien esto. El que hizo toda la trifulca, el que se está portando mal soy yo. Y ella me habla para pedirme perdón. No lo entiendo. Aquí está pasando algo, pero no entiendo nada. Pero bueno, mi hermana está muy bien, muy bien. Y yo 300 problemas, porque con la devaluación del peso, bueno, ya no pagaban los proveedores y los clientes y los bancos y todo hecho un desastre. Esa Navidad tenemos una vacación familiar y la única cuerda y bien fincada es mi hermana, con su Biblia en la mano, predicándole a toda la casa. Y yo digo, no puede ser, aún aquí tenemos aquí un sacerdote o no sé qué, porque yo no entendía nada, ¿no? Pero sí, me impactaba mucho, una gran calma de esta mujer. Y en febrero de 1977, yo tengo unas pruebas de aire acondicionado muy importantes para unos clientes. Vamos a Acapulco para probarlas y cuánto, todo fracasa, todo explota, no sirve nada. Y yo regreso a México realmente con muchos líos. Como dicen los jóvenes, en la depre. Pero mi hermana está ahí para recibirme. Mira, Carlos, vamos a comer y no sé qué. Lo que tú necesitas es a Cristo, olvídate. Y me sigue predicando. Y digo, mira, no sé qué te dan, no sé qué... Pues deberías ir a platicar con el predicador. Y digo, ok, muy bien, hazme una cita con el predicador, pero por favor adviértele que yo le voy a decir unas cuantas cosas que no le van a gustar. No te apures, él te va a aguantar, él no hay ningún problema. Y ella me hace una cita para el 28 de febrero de 1977 a las 7 de la noche. En realidad yo estaba ya tan cansado, tan mal. Yo traía un lema para levantarme en las mañanas. Cuando está más oscuro, es que está a punto de amanecer. Y mi vida estaba súper oscura. O sea, y yo veía a mi hermana y de alguna manera había un poquito de envidia y un poquito de esperanza. Oye, ¿cómo me gustaría tener esa manera de ver las cosas? Yo no puedo. Bueno, pues llega el 28 de febrero de 1977, 7 de la noche, yo llego ahí puntualmente, no sé qué esperar. Hay un pequeño rayo de esperanza de que pues mi vida está tan mal, a lo mejor ellos tienen, no sé, un marihuana o no sé qué, y te sientas bien y ya pues, cambias, ¿no? No sé qué onda. Y ese día había sido fatal para mí, también con 300 problemas. Y bueno, yo llego a esa casa, ahí en la colonia Nápoles, una casa que yo esperaba tuviera pues focos rojos y no sé qué, diferente, pero no, era una casa totalmente normal. La persona que me abre la puerta, una persona muy distinguida, inclusive muy bien vestida, con el pelo blanco, me saluda y yo veo en él el mismo brillo en sus ojos que tiene mi hermana. Pues no sé, han de fumar lo mismo, no sé, pero aquí hay algo. Él me pasa, muy amable, vamos a su despacho y él habla por 1 hora. Yo era el que iba a hablar, pero era tan bonito lo que él estaba diciendo. No quería interrumpirlo. Él habló y realmente fue muy sencillo lo que me dijo: Carlos, tu problema es muy sencillo y es el de todos. Tienes que hacer las paces con Dios. Y mientras no lo hagas, tendrás un infierno aquí y un infierno allá. Y eso es todo. No hay más. Estás mal con Dios. Y me decía versículos, y cada vez que hablaba un versículo, pues me impactaba muchísimo lo que decía la palabra. Y ahí estaba yo sentado. Y de repente dice un versículo que hasta el día de hoy es muy importante para mí. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estéis
cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Ahí sí hablé. Le dije, ese soy yo. Estoy por cumplir 33 años de edad, pero por dentro yo tengo 90. Estoy muy cansado, muy trabajado. Aquí dice, venid a mí. Salí de esa casa. Yo creo que él vio que estaba yo realmente muy confundido. Así es que nada, no hicimos una oración. Quedamos de vernos después. Salí de esa casa. Había yo llegado con gran prisa. No me gusta llegar tarde. Y como yo tenía un coche de 2 metros, porque para hacer éxito hay que tener un coche de 2 metros. Era muy difícil estacionarlo. Y bueno, ahí por fin agarré no sé dónde y lo estacioné. Salí y llegué a mi casa. Realmente no quería ver a mi hermana porque yo no sabía qué le iba yo a decir. Iba yo muy confundido porque yo dije, yo no sé en qué creo. Yo no tengo la menor idea, yo no tengo ninguna base. Yo no sé si Dios existe, según yo. Pero hay algo en esas personas que es súper intrigante. Llegué a mi casa, tuve mi recámara, y ahí yo solo en mi recámara, yo hablé con Dios. Dios, si realmente existes, dímelo. Si realmente estas personas están hablando la verdad, muéstrate, porque no sé, yo estoy muy confundido. Bueno, pues esa noche dormí muy bien. Yo creo que fue la primera en años, porque yo nunca dormía con tantas situaciones. Dormí muy bien y la mañana siguiente mi hermana me dijo, oye, porque ella sabía que yo iba a ir, no falto, no lo voy a dejar plantado. Entonces no me dijo, ¿fuiste? No me dijo eso, me dijo, ¿cómo te fue? Muy bien. Me gustó mucho. Eso fue todo. Y 2 o 3 días después nos fuimos a una vacación de invierno, mi hermana y yo. Yo no salía con nadie, yo no tenía tiempo para nadie y yo no creo que había ninguna mujer que me aguantara. Entonces, pues, mi novia era mi hermana. Entonces salíamos juntos. Y entonces fuimos, ella y yo y un amigo, Carlos. Los 3 nos fuimos a esquiar allá a las montañas del norte y en el camino mi hermana llevaba su Biblia y le dije, préstamela. Claro. Mira, lee aquí el Evangelio de Juan. No se la regresé en toda la semana. Fascinante. Nunca había yo leído algo así. Y mira que tenía mucha escuela, me la pasaba en los libros. Pero aquí había algo. Yo nunca había abierto una Biblia. Es más, yo rechazaba a Dios. A ver, oye, explícame esto. Aquí dice, de cierto te digo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que pongas atención muy especial porque va a decir algo importante. Ok. Además el lenguaje, qué bonito. Lenguaje de alto español. Me encanta, o sea, fascinado. Y yo soy una persona muy deportista, entonces muy temprano, y no, yo estaba leyendo la Biblia. Y mi amigo me hablaba a las 7 de la noche allá del bar ahí del restaurante. Oye, vente, mira, aquí hay unas gringas y que no sé qué, vamos a platicar con ellas. Ahí voy. Ahorita llego. Y no llegaba. Estaba leyendo la Biblia. Regresamos a México y bueno, a este pobre Carlos, pues ya no me quería hablar porque empecé a predicar. No, mira, y que esto, y el pobre cuate, este señor está loco.
regresamos a México y empecé a ir a los estudios, eran los lunes. Y no faltaba, no faltaba. Y yo tenía muchas cosas que hacer y no sé cuánto, y ya me voy, yo tengo un estudio a las 8 de la noche y ya me tengo que ir. Si quieres a las 5 de la mañana, continuamos. Pero yo ya me voy. Y me iba a mi estudio, porque era una gran medicina para mí, en donde esa hora para mí era paz completa. Muy bonito. ¿Sí? Y yo le dije al predicador, que era un joven, le dije, oye, ¿y por qué los lunes? ¿Y por qué no lunes y martes y jueves y domingo? ¿Qué onda? No, tenemos otro grupo el jueves, pues yo voy el jueves. Y el domingo nos juntamos los jóvenes, pues yo soy joven. Y yo empecé a ir mucho a todas estas reuniones, tenía mucha hambre y había un cambio muy importante en mi vida, pero muy importante, en donde empecé a resolver las cosas que tenía mil líos, pero de una manera ordenada. A ver, vamos a resolver esto así, y vamos a ir con el cliente, le vamos a decir la verdad, y vamos a pagar las multas, no hay problema, y vamos a esto, y vamos a... Ya, no hay. Dice Dios que todo se resuelve. Entonces yo estaba con un cambio muy bonito. Y un mes después, mi secretaria, que tenía ya conmigo 300 años, que era parte del inventario, entró a mi oficina y me dijo, Carlos, ¿qué te pasa? Tú eres una persona muy constante, siempre enojado. ¿Qué onda? Entonces le empiezo a decir, no, que Cristo cambió mi vida, que esto, que el otro, y ella está así, ¿verdad? Dice, sí, pero la Biblia es muy difícil. No es muy sencilla la Biblia. Mira, yo estoy leyendo el Evangelio de Mateo y ahí en el capítulo 13 habla de la parábola del sembrador. Y entonces pues no le entiendes. Pero luego Jesús mismo dice qué hace el sembrador y él te dice cómo es esa parábola. Mira, se la leo, ¿no? Wow, es muy sencillo, o sea, la Biblia es muy sencilla. Al día siguiente, esa secretaria con mi hermana recibió a Cristo en su corazón. Y hasta el día de hoy es una gran cristiana. Los cambios eran espectaculares. ¿Sí? Y yo empiezo a predicar por todos lados con mis clientes, con proveedores, banqueros, abogados, y a todos los traigo fritos. ¿Sí? Esa Navidad compro 25 Biblias y les mando una Biblia a cada quien. Algunos me la regresan. Otros llorando me hablan diciendo, mi mamá se murió y no sabes, el gran regalo y bla, 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 bla. Muy bonito. Y además de chofer los miércoles, porque empezaron a ver los estudios en mi casa. Y yo pasaba por las personas que yo había invitado. Yo paso por ti. No, pero no puedo. Yo paso por ti. Y yo pasaba. Y las llevaba a mi casa. Estaba yo predicando por todos lados. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo estaba con juguete nuevo, la verdad. Tengo que contarles una pequeña anécdota de mi hermana, que también pasó, ya estábamos yendo a los estudios, y entonces mi hermana todavía iba ya a la Comisión Federal de Electricidad, tomaba el camión en el sur de la ciudad de Insurgentes, hasta Reforma, y se bajaba de ahí. Y un día en el camión, mi hermana está leyendo la Biblia, y se le acerca un muchacho guapetón, y le dice, conforme al libro de Hechos, ¿pero entiendes lo que lees? Y mi hermana dice, ay, mira, por favor, sácate de aquí, estás molestando, y ya no le hace caso, ¿no? Y el domingo que lleva a un nuevo grupo, ese muchacho es el predicador. Y un año después se casaron. Y así fue entonces, y fueron cosas muy, muy bonitas. Ese predicador estaba ya predicando en mi casa los miércoles. Yo llevaba gente y lo sentaba, éramos 20, 30 personas. Yo era el que llevaba mucha gente. Y iba yo muy contento ese miércoles a mi estudio. Y entonces este predicador se me acerca y me dice, Carlos, perdóname, tengo un compromiso ineludible. Y ya me tengo que ir. Ay, diles algo. Y se fue. ¿Cómo que ahí diles algo? ¿Qué quiere decir eso? Fue mi primera predicación.
estaba yo leyendo un libro que se llama Aventuras en la Oración, que ahí lo tengo todavía, no sé qué dije, pero bueno, yo prediqué. Era mi primera predicación. Y 2, 3 semanas después fui a Monterrey, porque la mitad de Monterrey es pariente mío, y se casaba mi prima. Y yo le digo a mi tío, yo quiero hablar. No, ¿cómo? Y acabamos, ya fuimos a la misa y el sacerdote se tardó 2 horas ahí ya. Entonces yo fui con la prima, sí, Carlos, claro, yo te los junto. Había, no sé, 100 personas. Y agarré mi Biblia, estaba yo leyendo Romanos capítulo 8, el que no escatimó, sino que dio a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Y yo prediqué. ¿Qué dije? No lo sé. Pero yo prediqué. Y después me senté en una mesa, en donde me senté con una muchacha muy guapa. Me dijo, mira Carlos, vamos a entendernos. Yo estuve 12 años en el convento, yo fui monja. Y no quiero saber nada, esto, lo otro, nada. Y tú me vienes, y empezamos, y ya estoy predicando toda la noche. A ella y a todos los de la mesa. Y esa fue mi vida. Y así realmente fue como pasaron tantas cosas. Empecé un propio grupo, ese grupo en mi propia casa yo lo tomé. Y empecé yo a predicar, después abrí otro grupo en Tecamachalco, y yo tenía que trabajar todo el día y ir a la predicación en la noche. Y lo siento, ya me voy, y yo me iba a mi predicación. Y a las 12 del día alguien me hablaba y me dijo, oye, me quiero suicidar, y no sé qué, y no sé, ven a verme. Y yo en una junta ahí de producción y no sé qué. Y decía, bueno, pues hay muchachos, ahí resuélvanla, tengo que ir a ver a este cuate que se está suicidando. Y yo me iba. Y así fueron las cosas, ¿no? El director de compras, Pablo Uterer, de General Motors, yo le prediqué ahí en su oficina. Y él empezó a ir a los estudios con su esposa Luli, con sus hijos. Ya se murió Pablo, pero él está en el cielo. Y así yo estaba predicando por todos lados. Y empezaba yo a tener pues el grupo más grande y todo esto, ¿verdad? Y además, pues yo un día en un restaurante, 1987, ahí sentado, esperando a un desayuno de negocios, veo una señora que está ahí sentada también, y sola, y agarro un folleto y voy y se lo doy. Y le digo, mira, mientras esperas, léelo. Y entonces ya viene mi persona que yo estaba esperando, y de repente ya se me acerca más después, y me dijo, ya me voy, pero ¿sabes qué? A mí me interesa mucho. Le dije, ¿cómo no? Mira, aquí está la dirección, nos juntamos los domingos en mi casa. Y ella llega el domingo. La consejera política de la Embajada de Costa Rica, Dafne. Y empecé a ir a los estudios. Yo no sé si iba a los estudios o realmente iba por mí, pero no importa. Nunca supe cómo contestar eso. Pero bueno, ella iba, ¿no? Y yo, yo muy serio, y yo me dedicaba a la palabra de Dios. Y entonces ella más adelante me dice, Carlos, el candidato presidencial viene a México, Oscar Arias, y necesito que me prestes el coche para que él vaya y que no sé cuánto. Sí, claro. Entonces yo le presto el coche y no sé qué. Y total, después Dafne no sé qué pasó, pero ya como que se pierde, parece que no vio muy clara la cosa. Y entonces Oscar Arias llega a ser presidente de Costa Rica y yo le mando una carta. Digo, yo soy aquella persona que te prestó el coche. Y yo quisiera ir a Costa Rica a darte un regalo. Y él me contesta a través de su secretaria. Sí, cómo no, usted tiene cita el viernes a las 4 de la tarde aquí en San José de Costa Rica con el señor presidente. Y yo llego. Habíamos sacado las nuevas Biblias inglesas que estábamos promoviendo y yo le iba a regalar una. Y a las 4 de la tarde yo estuve con Oscar Arias 1 hora. Y sí me atendió y no sé qué, pero con mis broncas de él también. O sea, tampoco fue la gran cosa. Y sí me dijo, sí, yo me acuerdo cuando yo estaba en Inglaterra que me hablaron un poco de la Biblia, bla, bla, bla. Salí de ahí y mi vuelo era hasta el lunes. Y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo nada que hacer aquí en Costa Rica. Pero me acordé de una amiga que había yo conocido aquí en México, cristiana, que vivía en Costa Rica, y le hablé, Marta. Me dijo, claro, Carlos, vamos a juntarnos. Mira, esta noche yo y mi novio vamos a ir a cenar. Vente a cenar con nosotros. Sí, vamos.
enero de 1987, y yo voy a cenar con ellos, y ella fumando, y el novio también ahí medio... De cristianos no había mucho, creo yo, pero yo les empecé a predicar y no sé cuánto, y más adelante Marta me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Yo te llevo al aeropuerto el lunes. ¿Sí? ¿Cómo no? Yo no tenía quien me llevara. Me lleva al aeropuerto llorando. No, yo sí soy cristiana, pero mi vida es un desastre y no sé qué hacer y bla, 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 bla. Dije, bueno, pues tú sabes la solución, pues es Cristo, es meterte otra vez a que sea el Señor de tu vida. Sí, pero tú ya te vas y no sé qué. Bueno, pero aquí hay muchos, yo creo que estoy seguro que... Mira, Carlos, si tú regresas en un mes, yo te junto a toda mi familia. Órale. Y un mes después, yo regreso. Y efectivamente, había 40 personas. Y les predico, y de ahí vino su hermana que vino a Cristo, su cuñado vino a Cristo, su mamá, y se formó un grupo. Se formó un grupo, pero rapidísimo. Ahí estuve 3, 4 días, y me dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya te vas? ¿Y ahora qué? Y yo fui cada 6 semanas, yo fui a Costa Rica por los siguientes 7 años. Yo era el pastor de ese grupo a control remoto. Porque no podía dejar los grupos aquí. Entonces aquí y allá y el trabajo, o sea, mi vida como siempre llena de líos, ¿sí? Pero buenos líos ahora. ¿Sí? Así es. Por fin podemos mandar una persona de nuestro grupo a que ya se quede allá en Costa Rica para que no tenga que ir yo tanto. ¿Sí? Y en el Inter, pues todo el mundo me está diciendo, pues tú eres el gran aquí predicador, no sé qué, y bueno, ¿y cuándo te vas a casar o qué onda? ¿Ya se te fue el tren? Le dije, sí, hace mucho y no me interesa. Voy a ser como el apóstol Pablo. Ya me habían presentado muchas, y que de esta y que lo otro, y que bien cristiana aquella. Nunca funciona. Yo dije, no, ahí muere. ¿Sí? Y en 1988, 89, 92, llegó una güerita a mi estudio y se sentó ahí. Y entonces siempre me habían dicho, claro, tú quieres que vengan a tu casa, ¿verdad? Y te toquen la puerta. Pues esta güerita llegó a mi casa. Y un par de meses después yo le hablé por teléfono, porque tampoco podía estar hablándole yo por teléfono a todas las chicas que llegaban al estudio, ¿verdad? Dame tu teléfono ahí. No funcionaba, pero sí lo hice con ella. Y un año después, en 1994, enero, nos casamos. Con una condición. Me dijo, yo quiero tener 6 hijos. Le dije, bueno, pues los compramos ahí en el mercado. No, pero el problema fue que no pudimos tener hijos y tardó mucho en llegar el primero, que fue Carlos. Y llegando Carlos, el doctor dijo que pues ya no iba a haber más. Y por eso adoptamos 2. Y de repente teníamos 3 niños en la casa al mismo tiempo y Karina embarazada porque el doctor se equivocó. Y entonces tuvimos 4 bebés en un año. En un año. El año 2000 fue caos total. ¿Sí? Pero de gran bendición, porque esta gringuita, que se llama Karina, muy determinada, muy disciplinada, pues empezó educación en casa y nos sentaba a los 4 y ella hizo y cuánto. Y esos 4 niños han salido adelante a través de los años. Mientras predicábamos, ella con muchas personas jóvenes, mujeres, y yo con los hombres, y teníamos 1000 estudios y 1000 cosas, y además pues esta educación en casa. Para hacértela ya más corta, pues han pasado los años, ahí están los niños, ya no son niños, son hombres derechos que están sacando sus vidas adelante, y nosotros pues seguimos predicando. Dios sí transforma las vidas. Una vida destrozada. Yo iba directo a ser el hombre más rico del cementerio. Pero Dios me rescató y me dijo, no te vas a morir todavía, necesito que vengas a trabajar para mí y te pongas a predicar. Que lo hemos hecho ya por 25 años, vamos a cumplir 25 años de casados,
Yo tengo 35 años de predicar el Evangelio, no lo cambio por nada en el mundo. No podrían darme lo que me han dado. Pues lo siento, pero a lo mejor no vamos a tener el estudio de Apocalipsis. ¿Perdón? Había escuchado yo la mitad de tu testimonio. Aquí de esto no había escuchado la otra parte. De cuando comienzas a estudiar y trabajar no era tocado. Bueno, pues así es una vida igual, es la vida de todos nosotros, una vida descuadrada, una vida destruida, una vida perdida, hasta que Cristo te llama y tú dices, tú, ven para acá. Y Él cuadra todo y cambia todo. Un antes, un ven y un después. Es la vida de todos nosotros con diferentes detalles, pero cada uno de nosotros tenemos lo mismo. Un Cristo vivo que sí transforma vidas. El único que lo puede hacer, ¿eh? No hay psicología, no hay libro, no hay ninguna disciplina humana que pudiera hacer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y la mía es súper milagrosa, ¿eh? Mi enfermedad era muy, muy grave. Solamente Cristo la podía curar. Yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Y Valentina? Al último llegó Valentina. Pero les faltó uno más. Faltó uno más. ¿No le cumpliste su deseo a Karina? Bueno, lo que pasa es que sí, con la edad y lo que dijo el doctor y todo esto ya estaba complicado. Tuvimos 4 hijos, los tuvimos por 7 años. Karinita, una de ellas, Christian, 2 rusos, y luego 2 naturales, que fueron Carlos y Caleb. Y teníamos 4 niños, pero en el año de 2007 nosotros éramos muy famosos consejeros de adopción, porque se supone que sabíamos todo acerca de las adopciones. Teníamos mucha gente que nos hablaba, oye, yo quiero adoptar, y ayúdame, y dime cómo, y bla, 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 y ayudábamos a mucha gente, pero muy difícilmente se cuajaba, porque cuando ya había una posibilidad, decían, no, mira, no puedo, porque se acaba de morir mi mamá, y salió el sol, y no creo que se pueda. Entonces, siempre había lo mismo, ¿no? Y en ese entonces, en 2007, nos hablaron de Fraternidad Sin Fronteras, porque ahí había una niña que estaba en este orfanatorio de discapacitados, en donde ella no es discapacitada, y que pronto lo sería al estar viviendo ahí. Llevaba 1 año ahí, porque los primeros 6 años los pasó en la casa cuna, y la habían transferido a este orfanatorio privado. Bueno, pues fuimos a ver y todo, y yo hablé, bueno, querías una niña, pues ya está, mira, ahí está, órale, no sé qué, no, pero bueno, no cuajó. Y entonces, pues teníamos una niña nosotros que se llamaba Karina, y se me hizo fácil a mí decir, oye, pues tenemos 4, pues 5 yo creo que no cambia mucho las cosas. Y además Dios abrió las puertas, ¿eh? Se fue milagroso lo que hizo, porque como teníamos conexiones ahí en el orfanatorio, nos dijeron, pues llévatela, llévatela. Y nosotros nos la llevábamos los fines de semana. Una niña muy tímida, realmente pues muy sola, pobrecita, con una vida destruida, pero una gran atleta. Entonces el primer viernes las llevamos al club alemán a tomar un helado, y le compré un pastel, helado y todo, no comió nada, porque pues estaba muy temerosa de, bueno, ¿qué es esto, no? Pero después teníamos la clase de fútbol, y ahí fue diferente. Ella agarró el balón y no se lo prestó a nadie. Empezó a meter goles, y no había nadie con ella, y entonces dijo, oye, esto es lo que yo quiero. Cambió, y los fines de semana se la pasaba con nosotros, y ese fin de año pues nos fuimos nosotros a Estados Unidos. Ella no podía venir, le dijimos, pues te vamos a hablar por teléfono, pero cuando regresemos te vienes a la casa. Y así fue. Entonces nos dieron una carta de tutelaje para que nosotros ya la cuidáramos mientras empezaba el proceso de adopción. Ella tomaba unas pastillas muy fuertes para mantenerla calmada, porque se estaba destruyendo a sí misma físicamente, se pegaba. Y entonces pues con el doctor le empezamos a quitar esas pastillas. Empezó a ser la número 1 en las cuestiones atléticas, el número 1 en natación, y número 1 en esto, y todas las medallas.
y en enero teníamos que ir a Estados Unidos. Y otra vez le íbamos a dejar sola. Entonces dijimos, pues vamos a sacarle su pasaporte. Sacamos su pasaporte mexicano porque tenía sus papeles, pero la visa estaba más difícil. Y fuimos a la embajada a sacar la visa. Y entonces, pues Karina es americana, ahí con sus primos, ¿no? Pues le dijeron, mire señora, usted no es nada de la niña, entonces usted por favor, siéntese allá, usted adiós. Pero fue la directora del orfanatorio también, y ella sí dijo, bueno, yo soy la que tengo el tutelaje, y los señores van a adoptar, y esto y lo otro, y le dieron su visa. Le dieron su visa, con el nombre anterior que tenía y todo. Entonces, bueno, Dios, está bien, adelante. Y entonces nos la llevamos a Estados Unidos, primera vez en el avión. Y Valentina es una persona muy calladita, muy sosegada. Señorita, por favor, tráiganme usted esa Coca-Cola que estoy pidiendo. Oh, señor, Así es una persona muy mandona. Así fue. Entonces, eso fue. Pero teníamos el problema de que necesitábamos encontrar a la mamá para el juicio de quitarle la patria potestad a la mamá. Número 1. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no está tan fácil. Y entonces sucede que el director de la, ¿cómo se llama? Seino se llama, de la Procuraduría aquí del General de la República. Seido. Él iba a los estudios. Y yo se lo conté. Le dije, oye, necesito encontrar a la mamá. Dame su nombre. Su nombre es Valentina Elorduy Schimmelfenning, alemán. Dijo, yo te lo encuentro en una semana. Con ese nombre. 2 días después encontró a la mamá. Entonces mandamos a la abogada. La mamá estaba en la fiesta en Europa y no nos podía atender. La tía estaba ahí. Y la abogada le dijo, señora, usted tiene que darle la oportunidad a esta niña. O sea, ¿no la quieren ustedes? Bueno, pues fírmele aquí de que usted está recibiendo el aviso de presentarse ante el juez. Dijo, claro que sí. ¿La mamá de Valentina es alemana? No, la mamá de Valentina es parte alemana. La abuela es alemana. Bueno, entonces, pues pasó el juicio, todo, o sea, Dios quitó todos los obstáculos, menos uno. Los problemas internos de Valentina. Que hasta el día de hoy, pues, ahí la llevamos, ahí vamos. Pero ella entró a la casa, ella fue campeona de natación nacional, ella les enseñaba a todos mis hijos cómo esquiar. Empezó bastante después, ¿verdad? Sí, muchísimo después. Sí. Pero eso de 2 más 2 no le he cuadrado todavía mucho. Pero bueno, ahí va. Ahí está. Ella está bien. Va a cumplir ya 18 años. Es un gran milagro porque Dios puede hacer muchas cosas en ella. Es una gran predicadora. Le digo que las mujeres no predican, pero no le interesa. De todas maneras. ¿Sí? Entonces, a ver qué Dios hace con ella. No sé, un gran milagro. Ahí está, nuestra 5ª hija. Entonces sí estamos muy ocupados, seguimos trabajando intensamente, igual, nada más que en otras cosas, ¿no? Pero ya no en soledad. Ya no en soledad, no. Bueno, esta semana Karina no estaba, eran yo y el perro. Y dije, pues yo me acuerdo de esas épocas. Pero sí voy a dormir. Bueno, lo bueno es que ya tenías perro. Sí, ahora sí ya tenía perro. Ahora sí ya tengo perro. Pero bueno, eso fue un gran milagro. Estamos orando mucho para que Dios haga algo con Valentina. Sí trae cicatrices muy difíciles. Una niña que no tuvo papás durante los primeros 7 años de su vida, son marcas muy fuertes, que muchas veces se quedan ahí por toda la vida. Pero bueno, Dios puede hacer muchas cosas. Y mientras tanto los demás, pues cada uno con sus cosas y cuánto, pero con una Biblia todo se puede. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues muchas gracias por oír de este gran milagro, que el tuyo también, yo lo sé,
es un gran milagro. Y conozco algunas de las historias muy bonitas. Dios lo hace con todos nosotros. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, gran misericordia, gran atención que tú tienes para con nosotros. No solamente que vengamos a la salvación y que nos regales la vida eterna, sino que pues tú cures tantas heridas profundas que traemos y nos hagas tener una vida abundante aquí en la tierra y serte útiles para predicarle a otras personas que tanto lo necesitan también. Especialmente te pido por este país que necesita una Biblia, porque solamente eso traerá cambios, nada más. Que tú tengas misericordia de este país como lo has tenido con otros países en otros tiempos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana puse yo en el Face, pongo nada más 1 minuto y medio máximo, que estamos estudiando Apocalipsis, y hablé del capítulo 5, versículo 4 de Apocalipsis, que dice que Juan lloraba mucho, porque no había quien fuera digno de abrir el libro. Y decía yo que nosotros estamos llorando mucho, porque no hay nadie que pueda resolver los graves problemas que tenemos en México y en el mundo, y que vamos, pero aceleradamente a destrucción, que afortunadamente la raíz de Judá, el león, sí puede hacerlo. Ahí está en el Face, lo saqué el otro día. Que Dios les bendiga.